Diseño experimental. Nombre: Evelyn Janina Macías Pico. Paralelo B. Medidas de tendencia central. Introducción. Las medidas de tendencia central señalan el valor alrededor del cual se sitúa la mayor parte de los datos del grupo y cumplen una función doble. A. Indican cuál es la posición del grupo, cuál es la magnitud general de la variable en el grupo. B. Reducen el conjunto de datos del grupo a un solo número. Reducción de datos. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de distribución de la muestra de población estadística. A veces tratamos con una gran cantidad de información, variables que presentan muchos datos y muy dispares, datos con muchos decimales de diferentes signos o longitud. Entre las medidas de tendencia central podemos encontrarnos con las siguientes: la media, que es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculados como la suma del conjunto de valores, dividida entre el número total de valores. A continuación se muestra la fórmula de la media aritmética. La media aritmética es igual a la sumatoria entre n y 1 de x, donde se suman todas las x sobre el conjunto de números que está conformado. Fórmula aritmética. Mediana. La mediana es un estadístico de posición central que parte de la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que a otro. La fórmula que indica la posición de la mediana en la serie son las siguientes. Cuando el número de observaciones es par, mediana es igual a n más 1 sobre 2, media de las posiciones de observaciones. Cuando el número de observaciones es impar, mediana es igual a n más 1, valor de la observación. Moda. La moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o población. No tiene fórmula en sí mismo, lo que habría que realizar en la suma de repeticiones de cada valor. Crítica de los medios de tendencia central. Las medidas de posición central son una ayuda de forma de resumen, pero no son categóricas. Como resumen pueden darnos una información de lo que en promedio debería esperar, pero no siempre son precisas. Para analizar mejor estas medidas es recomendable combinar las medidas de tendencia central con medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tampoco son infalibles, pero nos ofrecen información sobre la variabilidad de una determinada variable. Procederemos a hacer el ejemplo mediante la siguiente tabla que se encuentra en forma gris para poder realizar o demostrar lo que son los gráficos de control. En el gráfico amarillo es lo mismo de la gráfica gris, solo que a diferencia aquí se lo colocó de forma de menor a mayor para poder hacer más fácil al realizar cada ejercicio que se quiere realizar. Cada variante o cada incógnita que está ahí tiene su respectivo resultado, pero demostraremos cada resultado ahí cómo se llegó a esa respuesta. Comenzaremos a demostrar cómo sacó la media de las siguientes gráficas. Ponemos igual promedio, marcamos un promedio y subrayamos la gráfica amarilla. Es lo mismo que sea la gráfica gris, solo que para hacerlo más fácil, la amarilla ya que está ordenada de menor a mayor. Al darle a ver subrayado la gráfica, damos enter y nos da el valor de 14.76. Vemos que sí concuerda con el número dado para haber comprobado. Esa es la media. Ahora veremos cómo se puede realizar o encontrar el valor de la mediana. Ponemos igual, escribimos mediana pura, nada de acotar, mediana normal, y se vuelve a subrayar todo el recuadro. Al subrayarlo le damos enter y nos dará el siguiente valor, que es 15. Casi todos los procesos se hacen de la misma forma, lo que cambiaría sería la palabra, pero después el proceso es el mismo. Ahora ya haremos la moda, a ver si nos sale como está planteado ahí. Escribimos igual, ahí moda nomás, y volvemos a subrayar el recuadro. Se puede también con el cuadro gris, solo que el amarillo lo cogí como para después nos va a ser más fácil.
Al darle enter nos dio que dio 17, en la cual se da al valor dado. Comenzaremos ahora ya el rango. Para su respectiva respuesta escribimos igual, cogemos el número mayor o el valor mayor del recuadro. Ese valor mayor lo restamos con el menor, el número menor de todo el conjunto de números. Al darle enter nos da un rango de 12, en la cual está plasmado en los cuadrillos anteriores. Ahora vamos a comenzar a realizar lo que es el número de datos. Aquí haremos un poco de espacio para que entre. Ya. Sacaremos el número de datos del recuadro. Como dije, se puede trabajar con los dos, pero trabajo con el amarillo ya que está ordenada en menor a mayor. El número de datos es la cantidad de números que se encuentran en el recuadro. Si contamos, hay 10 en cada columna. Y si nos damos cuenta, sumando en cada fila, nos da 50. Eso quiere decir que el número de datos es 50. Ahora comenzaremos con la desviación estándar. La desviación estándar se puede hacer de forma manual, en la cual en la clase anterior dadas o en la diapositiva se encuentra cómo se saca. Acá es igual, forma de Excel es igual a desves.m y se remarca todo el recuadro y se le da enter, en la cual nos da el valor de 3.3779. Nosotros redondeamos de 3.77 a 3.78. Redondeamos el resultado. Ahora iremos con el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Ya. Para hallar el coeficiente de variación depende mucho tanto de la desviación estándar como la media, en la cual se halla de la siguiente forma. Ponemos igual al resultado de la desviación estándar, ponemos a la normal, no a la redondeada, dividido, y escribimos promedio, seleccionamos promedio y remarcamos todo el cuadro. Al remarcar el cuadro nos saldrá el siguiente cuadro, ponemos aceptar, enter y nos da el siguiente valor, que es 0.2288. Ese 2.88 lo redondeamos y nos da 0.229. Ya ahí tenemos lo que es el coeficiente de variación. Pondremos aquí el resultado del redondeado. Ahora hallaremos sus límites superiores e inferiores. El límite superior es el límite mayor del conjunto de grupos. Es decir, aquí nuestro límite superior sería 20. Ahora hallaremos lo que es el límite inferior. El límite inferior es lo opuesto al superior, es decir, es el número menor del conjunto que se halla en el grupo de números. En este caso, nuestro límite inferior sería el 8. De todo el recuadro de aquí sería el 8 nuestro límite inferior. Y ahí ya tenemos cómo se obtuvo tanto los límites superiores como inferiores. Ahora comenzaremos. Al tener todo esto a través de la tabla, sacaremos ya lo que es el tamaño de clase y sus varianzas. Número de clases. Procederemos con a realizar ya el número de clases. El número de clases se pone igual a la raíz de los números de datos, damos enter y nos da un valor de 7.07. Para dejarlo en número entero le dejamos en 7, ya que no hay un número en sí, dejamos 7. Ese es nuestro número de clases. Ahora iremos con el tamaño de clase y la varianza. Comenzamos con la varianza. Igual, var.s
se escribe var.s y se vuelve a subrayar todo el cuadro. Al haber subrayado el cuadro damos enter y nos da que la variancia es igual a 11.4106, a la cual se le redondea ese 4 al 11.4106 a 11.411. Y ese es el resultado de la variancia del cuadro del cual se está trabajando. Y nos podemos dar cuenta que ese es el proceso para hallar, esos son los procesos para hallar cada variante o cada incógnita que se ha querido saber en cada recuadro. Al haber realizado ya haber demostrado cómo llegar a cada resultado de cada cuadro, comenzaremos ahora a resolver la siguiente tabla, que es la de intervalos de clase. La amplitud de ese recuadro se llega al siguiente proceso. Marcamos el límite superior menos el límite inferior. Al ver marcado esos dos y el número de datos, nos da una amplitud de 19.84. Esa es la amplitud de nuestro recuadro. El límite inferior, como se había dicho antes, el límite inferior es lo que encontramos en el recuadro de arriba, que es 8. Y el límite superior es el límite inferior más la amplitud, que nos da igual a 9.714. Ponemos, era aquí en el 1, límite inferior 8, y límite superior es el límite inferior es igual al límite inferior más la amplitud. Damos enter y nos da 9.714. Para que al momento de bajar nos den los valores de cada uno de cada cuadrícula, vamos donde está la fórmula y en rojo damos clic en F4. Damos enter y eso nos va a dar que al momento de bajar nos dé valor respectivo dependiendo a cada cuadrícula que les corresponda. Salen esos números porque aún faltan números del límite inferior. Ahora hagamos el segundo del límite inferior. Ponemos igual y ponemos lo que nos dio en el límite superior. Ya ponemos ahí enter y nos da el número de ella. Para poder saber qué nos van a dar en las siguientes cuadrículas, arrastramos todo hasta el número correspondiente y nos dará los respectivos resultados, tanto en el límite inferior como el límite superior. Ya de haber tenido esas dos casillas, comenzamos con la marca de clase. Marca de clases, ponemos igual, promedio, sumamos el límite inferior más el límite superior. Promedio igual límite inferior, límite inferior y límite superior. Al tener subrayado damos enter y nos da el valor de 8.857. Arrastramos todo y nos da cada resultado correspondiente de cada casilla. Y tenemos la marca de clase. Ya teniendo eso, ahora comenzaremos con la frecuencia. Pero para tener la frecuencia, primero necesitamos tener los valores de la frecuencia acumulada, en la cual nos vamos a donde dice f de x y donde diga estadísticas, buscamos ahí en las opciones donde diga frecuencia. Ponemos aceptar. A donde dice datos, subrayamos todo lo que es la tabla de datos, y donde dice grupo, nomás seleccionamos la casilla del límite superior, los valores. Se subraya desde
Ahí ponemos aceptar y nos da que volvemos a hacer el mismo paso de ir a fx, que esté en seleccionar categoría estadística, seleccionamos frecuencia, ponemos aceptar. Volvemos otra vez en datos, otra vez lo que son los datos de la tabla, se subraya todo y en grupos va la casilla o los recuadros o los resultados de donde es límite superior. Se subraya, aceptar. Y tenemos la primera casilla de la frecuencia absoluta. Ahora para hallar los siguientes resultados comenzamos de abajo, ponemos igual, subrayamos el último resultado que nos dio la frecuencia acumulada menos el que es anteúltimo, le damos enter y nos da 5. Y ya tener el resultado, arrastramos de abajo hacia arriba para obtener los resultados. Arrastramos, volvemos otra vez a seleccionar, enter, volvemos a subrayar, arrastramos y obtenemos los resultados de cada uno de los valores. Tenemos ya entonces en sí los resultados de los recuadros. Ahora nos falta la última incógnita, que es el porcentaje acumulado. Para eso sí, la frecuencia o la frecuencia absoluta le hacemos la suma para saber el total de los valores dados, por así poder hallar el porcentaje acumulado. Y la sumatoria de toda la frecuencia absoluta nos da 76. Remarcaremos ahí para resaltar el valor sumatorio de la frecuencia absoluta. Ahora iremos a la porción acumulada. Tener cada valor es tener el valor de la primera casilla, arrastramos y nos dan los siguientes valores. Lo que se va a hacer al lado es como el redondeo o la cantidad de cifras que se quiere trabajar para el ejemplo que se está tratando. Pero así se realiza, así se sacan los resultados para sacar el porcentaje acumulado. Primero vamos a archivo y vamos a lo que dice opciones. Vamos en complementos, damos clic en ir y donde dice herramientas para análisis. Dando clic ahí, damos clic en aceptar. Y ahí vamos en datos y nos saldrá activo donde diga análisis de datos. Recargará y nos saldrá un recuadro a donde tenemos que marcar en histograma. Haber marcado en histograma, damos clic en aceptar. En rango de entrada. En rango de entrada va los números del recuadro, del recuadro, de todo eso. Ya en donde dice rango de clase. En rango de clase va lo que es el límite superior, solo esos datos. Damos clic en rótulos en una hoja nueva y donde dice porcentaje de acumulado y crear el gráfico. Al tener seleccionado cada punto, damos en aceptar y nos sale en una hoja nueva el diagrama, el recuadro y el histograma, en la cual están el recuadro, los números y porcentajes de la frecuencia y sus porcentajes acumulados. Aquí y en el histograma están los números representados, donde azul representa lo que son las frecuencias, el color naranja el porcentaje acumulado. Nos damos cuenta que en el eje de las Y están las frecuencias y en el eje de la X están sus valores. Gracias. Corrijo, es las conclusiones de las medidas de tendencia central. La conclusión en total de la medida de tendencia central nos permite identificar los valores más representativos de los datos, de acuerdo a la manera como se tiende a concentrar. La medida nos indica el promedio de los datos, es decir, nos forma el valor que obtendría cada uno de los individuos si se distribuyeran los valores en partes iguales. La mediana, por lo contrario, nos informa el valor que separa los datos en dos partes iguales, cada una de las cuales cuentan con el 50% de los datos. Y la moda nos indica el valor que más se repite dentro de los datos. La importancia de las medidas de tendencia está en dependencia de tipos de datos, de su distribución y el objeto que tiene en la realización del estudio.
a pesar de ser considerada la medida como la medida más importante en la mayoría de los estudios de fenómenos o hechos. El conocimiento de las tres proporciona una mejor descripción de estos. Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan entre el centro de valores de la distribución. Se divide en medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa, que nos sirven para cuantificar la separación de los valores de una distribución. Las medidas de dispersión informan sobre cuánto se alejan del centro de valores de la distribución y son medidas que se toman por tener la posibilidad de establecer comparaciones en diferentes muestras, para las cuales son conocidas y medidas que se tienen como típicas en su clase. Gracias.